Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en Un Camino al Más Allá. Hoy tenemos un temita extenso con respecto a la preguntita, así que vamos a escucharla así nos podemos explayar bien y les puedo dar unos tips que se me ocurrieron ahora a último momento para que ustedes puedan aplicar en sus casas, en sus hogares. Así que vamos a escuchar qué nos dice Florencia. Buenas noches. Mi pregunta es ¿cuál es el significado del desorden o la acumulación en el hogar? Es decir, ¿cuándo distinguimos que somos acumuladores? ¿Cuál es el punto en que nos damos cuenta que ya estamos siendo acumuladores con cosas en nuestro hogar? ¿Y todo eso nos afecta energéticamente a nosotros, a nuestras emociones? ¿Qué se las trae el temita este? Primero hay que diferenciar lo que es un acumulador. O sea, ella habla por un lado de la acumulación y por otro lado de lo que es el desorden a nivel energético. Y recuerdo que el abuelo de mis hijos siempre decía que hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. Y sí, en parte es así, pero ¿dónde encontramos el equilibrio de esto para no tener absolutamente nada, ni tampoco tener lo innecesario? Esto de lo que es el acumulador compulsivo, algún síndrome de acumulación, no siempre tiene que ver con el síndrome de Diógenes, que muchos de ustedes habrán escuchado. Si hacemos a tiempo les voy a explicar qué es el síndrome de Diógenes. Ahora vamos a esto de lo que es la acumulación, de lo que es el desorden. Y esto de la acumulación, digamos, compulsiva, tiene por detrás lo que son miedos e inseguridades. Y es una dificultad que tienen las personas para deshacerse o separarse de sus pertenencias. Ellos sienten un apego muy grande a estos objetos, por eso muchas veces cuando charlamos o les hago el programita acerca de los apegos, siempre les comento de no apegarse a las cosas materiales. Una persona que sufre trastornos de acumulación compulsiva se angustia cuando piensa de que tiene que desprenderse de algún objeto. Entonces, el tenerlos les da tranquilidad. Claro, pero ¿cómo me doy cuenta de que soy acumulador compulsivo? ¿Dónde está el punto de darme cuenta cuando me paso de un extremo a otro? Y esto es cuando uno empieza a adquirir o almacenar gran cantidad, o sea, una cantidad excesiva de objetos. Esto también es cuando uno acumula desorden en la casa, que se va haciendo gradual en las habitaciones, y que las mesas están muy ocupadas, donde hay muchos papeles, muchos libros, y que se acostumbran a vivir con estas cosas desordenadas, que para ellos es orden, alrededor de su casa. Y esto es uno de los principales síntomas con el trastorno de acumulación. Y muchas veces esto empieza en la adolescencia
o en los primeros años de la adultez. Y a medida que la persona va creciendo, por lo general empieza a adquirir cosas que no son necesarias, o que sí son necesarias, pero no para utilizar en lo inmediato. O sea, que lo guarda pensando en un futuro. Y cuando esta persona va creciendo y va adquiriendo una edad más adulta, ahí es donde esta patología se va haciendo más grave y donde es más difícil de tratar y donde también se puede, conjugar con el síndrome de Diógenes que te decía antes. Y esto del desorden a nivel energético es muy complicado cuando uno empieza a acumular cosas. Porque en primera parte la persona acumuladora lo que está haciendo es tratar de llamar la atención. Entonces, empieza a tener conductas diferentes. Empieza a adquirir cosas, como te decía recién, que no son necesarias en el momento. Empieza a adquirir cosas que sabe que no tiene lugar para guardarlas, y aún así, aunque le quede poco espacio para circular, esto no le importa. No quiere desechar las cosas que están gastadas, rotas y que no tienen ni siquiera un valor material, pero que para ella sí tienen un valor de que si se deshace va a sentir un desapego, y esto es lo que molesta interiormente trabajando con las emociones. Les produce mucha angustia si tienen que deshacerse de algo. Y empiezan a llenar las habitaciones y los lugares de la casa hasta que se convierten estos en inutilizables. O sea, pueden llegar a llenar una cocina de cosas sin tener espacio ni siquiera en una mesa para apoyar una taza. Son personas que tienden a ser muy indecisas, ¿sí? Que evaden las situaciones, son personas que postergan cosas en su vida, que tienen muchos problemas con lo que es la organización, la planificación de su vida. Y fundamentalmente lo que se ve, como te decía antes, son libros, son diarios, son prendas de vestir, tanto para lavar como, hacen pilas. Por ejemplo, en un lado la ropa para lavar, en otro la ropa para planchar, en otra la ropa para coser. Cuando se quieren dar cuenta, tienen 6, 7 montones de pilas de ropa sin doblar y sin organizar. Cuando la persona sufre de este síndrome de acumulación, también lo hace con los alimentos. Y cuando lo hace con la basura, ahí es donde se instala el síndrome de Diógenes. Entonces, hay que estar muy atentos nosotros mismos con nuestros comportamientos. O sea, compro para guardar, para tener para el mes, o por las dudas si lo necesito, o compro y lo guardo por si lo necesito dentro de 10 años. Ahí está la problemática, ¿se entiende? Y las personas que sufren de estos trastornos guardan porque creen que esos objetos, por ejemplo, son únicos, que no lo van a volver a encontrar. Como te dije antes, porque lo pueden necesitar en algún momento, porque estos artículos o estos objetos tienen algún significado emocional importante, porque son como recuerdos de su vida, de tiempos felices,
o que representan a personas o a animalitos de la casa, de mascota. Entonces se sienten más seguros cuando están rodeados de cosas que guardan por un sentimiento. Y eso les hace sentirse protegidos, para decirlo de alguna forma. Y Freud decía que la acumulación excesiva siempre corresponde a la manifestación de un carácter anal retentivo. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de carácter se estructura en los primeros años de vida en la fase del control de esfínter de los chicos. Entonces, en estos niños se establece un control sobre sus padres a partir de cómo manejar las situaciones de ir al baño. Y en su mente infantil, lo que hace la materia fecal, las heces, para los niños son como un regalo, un trofeo que se les da y que uno retiene. Y lo retiene de acuerdo al tipo de vínculo que ese niño haya establecido con sus papás, con sus progenitores. Otros enfoques de esto de la acumulación compulsiva hablan de que es un comportamiento defensivo frente a determinadas amenazas que tenemos imaginariamente. La persona acumuladora parte siempre de la idea de que no debe tirar un objeto porque más adelante seguramente le va a hacer falta. Entonces uno no puede entender cómo un pedazo de papel roto, por ejemplo, o de lija rota, algo sin importancia, puede llegar a hacerle falta a alguien, ¿no? Pero si esto vos se lo planteas al acumulador, él te va a contestar que sí, que seguramente lo va a necesitar o que uno nunca sabe. Y lo que está haciendo está disfrazando un sentimiento de inseguridad frente a los cambios. ¿Por qué? Porque está en una zona de confort, que es lo que hablamos muchas veces en el programa. También se puede dar el caso de quien acumula por un trauma. Quizás esta persona, pasó por una situación en la que quedó completamente desprotegido o desposeído de determinadas cosas, y este miedo a volver a quedarse sin nada, a volver a pasar por lo mismo, hace que ese trauma lo haya marcado tanto que hoy por hoy sea un acumulador. Y también están las personas que guardan recuerdos como especie de pruebas, evidencias. Y esto es porque muchas veces cargan con culpas que son claramente inconscientes. Y esto es como un testimonio, digamos, a su favor. En estos casos la acumulación opera como una necesidad inconsciente, ¿no? De poder probar esta o cual situación. Y el acumulador compulsivo también muchas veces o generalmente es un comprador compulsivo. O sea, son personas que no pueden ver nada en oferta porque inmediatamente tiene la necesidad de comprarlo, simplemente porque está barato. O sea, no importa si lo necesito o no, lo que importa es que está barato. Y estas personas son personas muy solitarias, que quizás sí tengan una vida social importante, pero que en un aspecto de su vida sienten soledad. Entonces, en parte, esta obsesión por acumular también es una
una fantasía no inconsciente de sustituir la compañía de ciertas personas o de personas con los objetos. Y ahora que les estaba hablando de esto, me viene a la mente una paciente que no es acumuladora compulsiva, pero sí acumuladora, y que cuando empezó a resolver su problema y empezó a ver orden en su casa y que estaba feliz, una vez me dijo: Fabi, encontré hasta pantalones con etiqueta que alguna vez compré y nunca estrené. Bueno, esto es lo que no hay que hacer. ¿No me tengo que comprar? Sí, claro, te tenés que comprar, pero lo compraste y lo usás, no lo guardás. ¿Me explico? O sea, y si compras un pantalón porque te gustó o porque estuvo en oferta, es un pantalón, no son 4, 5, 17, 36. Quiero pasarte el número de teléfono para que puedas dejarme una preguntita, para que toquemos algún tema la semana próxima o para que puedas pedir una consulta. Recordá que estamos trabajando de forma online y que en este tiempo donde está habiendo aperturas de muchas cosas, como es de público conocimiento, también se va a abrir la parte terapéutica, la parte psicológica, la parte psiquiátrica, pero yo he decidido por ahora que sigamos trabajando con la misma modalidad online, porque sería exponerlos a ustedes que tienen que viajar en transporte público. Así que vamos a seguir cuidándonos un tiempo más, que si bien es duro el camino por el cual estamos transitando, por lo menos lo estamos haciendo con salud, y eso es más que suficiente en este momento. Así que el teléfono de contacto es el 4-276-5376, 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Y con esto de la acumulación y de los miedos, como te decía al principio, lo que tiene esto es miedo al cambio, miedo a ser olvidado o olvidar, miedo a tener carencias, de necesitar algo y no tenerlo. Y todo esto claramente en una cabecita que está pasando por esta patología crea confusión, crea un caos mental, una inestabilidad. Y esto significa incertidumbre acerca de cómo vivir, de cuáles son sus metas, hasta muchas veces de su identidad, porque no se reconoce como acumulador. Para él la casa como está, o para ella, ¿no? Está bien, está en orden así. Además, el lugar de la casa en el que el desorden o el acumulamiento se encuentran también reflejan un área de problemática para la vida. Por ejemplo, siempre sabemos de que un armario, un placar o un vestidor refleja cómo uno se encuentra emocionalmente. Por eso el placar habla de nuestro interior, y que una vez que lo organizas, tus conflictos internos se van a calmar. Por ejemplo, también se sabe que un cubrecamas que está desteñido significa que nuestra vida amorosa perdió el color, perdió el brillo en algún momento también. Y si empezamos a hablar de estas cuestiones y de estas creencias,
podemos hablar de lo que son los objetos rotos, cachados o que están dañados, que son objetos de mucho tiempo y que quizás ni funcionan si son electrodomésticos y que los guardás porque algún día los pensás arreglar. Y esto nos habla o lo que nos dice es que simbolizan promesas y sueños que se han roto. Cuando se trata de electrodomésticos o electrónicos o muebles o vajillas y uno los conserva, por ejemplo en la cocina o en el baño, hablan de problemas de salud, de problemas en la riqueza, o sea, en la vida económica. Y si el desorden uno lo tiene en el cuarto, significa que sos una persona que dejas las cosas inconclusas y que tenés dificultad para tener una pareja o un trabajo estable. Quizás tengas las parejas estables pero no tengas el trabajo, o quizás tengas el trabajo estable pero no la pareja. Y los cuartos de los niños, que normalmente están desordenados porque aún no pasaron por esos procesos de saber qué es el orden, ¿no? Hay manifestaciones y hay estudios que demuestran que los cuartos de los pequeños que los mantienen organizados porque ya es innato en ellos, son chicos que sobresalen en la escuela y que son muy estudiosos. Pero ahora, mientras iba hablándote de esto, iba pensando, ¿no? Y sería importante diferenciar las clases de acumulamiento que hay, porque ahí también podemos diferenciar muchas situaciones, muchas actitudes. Lo que pasa es que quiero irme echando un poquito de todo lo que es este gran tema, que es muy extenso solo para un programa, porque te quiero dar tips para que vos utilices en tu casa, de acuerdo a la creencia energética, de acuerdo a cómo nos carga, de cómo nos desarmoniza, de acuerdo a lo que nos puede hablar el Feng Shui, para que vos lleves a la práctica. Y vas a ver que con simples cosas que practiques y que te acostumbres a hacer, cómo tu casa se va a sentir distinta. Y con respecto a los diferentes clases de acumulamiento que hay, el acumulamiento nuevo, por ejemplo, es el que habla de que uno está haciendo demasiadas cosas a la vez y que no nos estamos enfocando en lo que debemos hacer o en lo que hemos perdido. Quizás también lo podemos identificar como que hemos perdido el control o la dirección de nosotros. Y este tipo de acumulamientos lo que trae o lo que guarda por detrás es ropa apilada, como te mencioné antes, CDs o películas que están alrededor de toda la casa, juguetes, muchas veces artículos deportivos con los cuales entrenamos en la semana, la ropa con la cual entrenamos, cosas que usamos recientemente, o sea, cosas cotidianas que no llevan mucho tiempo guardadas, que seguramente la semana que viene las vamos a volver a usar, pero que durante toda esta semana quedaron expuestas en cualquier lugar. Después lo que es el acumulamiento antiguo. Estos son objetos o cosas que uno no usó por largo tiempo y que están apiladas en determinados lugares de la casa, que pueden ser en armarios, en garaje, en sótanos, y que tienen que ver con papeles de trabajo viejos, documentaciones viejas, revistas de hace más de 4 años. Bueno, esto refleja
de que uno está viviendo en el pasado y que solo estamos permitiendo que esas viejas ideas que tenemos, esas viejas emociones, se apoderen de nuestro presente y no nos dejen avanzar. Quedamos como estancaditos ahí, no podemos estar viviendo del presente. Y claro que hay cosas que uno puede hacer para controlar el desorden y para no llegar a la acumulación. Porque cuando recibimos la preguntita para el programa, nos hablaban de desorden y de acumulación. Primero viene el desorden, después viene la acumulación. Y hay cosas muy sencillas que uno puede aplicar a diario, que es el entrenamiento que fuimos haciendo con esta paciente que yo te contaba, que sin darte cuenta, si vos de repente anotás 10 cosas para hacer y vas haciendo una por día, solo una. Si tenés un cuaderno, un termo, una planta, un plato, un cubierto arriba de la mesa, que no saques todo de golpe para no sentir esa desprotección. Simplemente que hoy saques un cubierto, mañana saques una taza, pasado saques un libro y así sucesivamente. Te voy a dejar el número de teléfono para que me puedas pedir una consulta, que es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.